Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en el segmento Sembrando Palabras de Vida, así que te damos la bienvenida, Catherine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el segmento de hoy. Ya, el tema que vamos a hoy día conversar es un futuro lleno de esperanza. La palabra de Dios dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Eso está en Jeremías 29:11. Entonces dice, si podemos ahí, voy a repetir, voy a incidir, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, lo que nosotros esperamos, nos imaginamos, planificamos, sí son cosas grandes. Sí, ¿no? Porque todos soñamos en grande, ¿no? Pero no se compara a lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, los planes de Dios, lo que tú sueñas es bueno, pero lo que Dios tiene para ti es mucho mejor, porque sus planes no solamente son pasajeros, ¿no? Sino son eternos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa disposición de desarrollar nuestra vida en base a sus planes, ¿no? Sus planes siempre van a sobrepasar nuestras expectativas. Y Él, pues, ¿no? Tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos para alcanzar, para vivir, ¿no? Conforme a los planes de Dios, ¿no? Que son grandes y que Él desea, ¿no? Que nosotros podamos andar en obediencia de su palabra y vivir todo lo que Él ha soñado para nuestras vidas, ¿no? Antes de que nosotros naciéramos, Él soñó con nosotros, ¿no? Él nos planificó, Él dijo, digamos, Juan va a ser tal cosa y yo le voy a dotar de estos dones, de estas capacidades. Y wow, o sea, imagínate cómo Dios nos ha planificado, cómo Dios ha soñado con nosotros, con nuestra vida, nos ha dado un propósito. Pero es necesario vivir, ¿no? Conforme a su palabra, ¿no? Y andar en obediencia. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios en Salmos 16:11, que dice, tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. Si podemos ahí, ¿no? Dice, tú me enseñas el camino de la vida, ¿no? O en otras versiones dice la senda, el camino, la senda, ¿no? Ahora, cuando hablamos de senda, pues camino, ¿no? O sea, su palabra, sus preceptos, ¿no? Porque también dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces, Él nos enseña a nosotros cómo debemos vivir, ¿no? Sus preceptos, su palabra es la que nos va a guiar nuestra vida, ¿no? Es la lámpara, la que nos va a decir cómo tomar una decisión, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿tomamos decisiones en base a su palabra? ¿O estamos tomando decisiones en base a nuestras emociones? ¿No? ¿Estamos viviendo bajo el gobierno de Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Realmente tú estás viviendo bajo el gobierno de Dios? Entonces, dice, tú me enseñas el camino de la vida, tú me mostrarás la manera en tomar decisiones. ¿Cómo yo voy a tomar decisiones? Por ejemplo, ¿qué dice Dios con respecto a la educación de un hijo? ¿No? ¿Cómo corregir a los hijos? O un negocio, ¿no? ¿Cómo voy a tomar decisión en base, por ejemplo, voy a hacer un negocio en base a principios de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, si voy a desarrollar un negocio, pues no, y alguien me propone un soborno, yo diré no, porque no se ajusta a la palabra de Dios, ¿no? O un socio quiere hacer algo ilícito y le diré no, o hay una ganancia deshonesta, o de repente no estoy siendo muy responsable con mis clientes, ¿no? Entonces, voy a tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Mira, el hombre inmaduro toma decisiones en base a sus emociones. El hombre maduro deja que su razón lo guíe, pero el hombre espiritual toma decisiones por la palabra de Dios, incluso si no se ajusta a su razonamiento, ¿no? Hay muchas ocasiones donde personalmente yo he dicho, pero esto no, como que no es razonable, no se ajusta a mi razonamiento, ¿no?
pero era dirección, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Y estaba también basado en su palabra, ¿no? De dar pasos de fe. Entonces, tenemos que, ¿no? Dios vive en nosotros, ¿no? O sea, Jesús tiene que ser la guía de nuestras vidas, su palabra, ¿no? Tenemos esperanza porque Cristo vive en nosotros, ¿no? Y Él está forjando nuestro carácter. Él, nosotros, nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero por cosas, ¿no? Por ejemplo, el resentimiento, la falta de perdón, ¿no? Han pasado cosas en nuestra vida que no permiten, ¿no? Que podamos reflejar esa gloria, ese carácter de Cristo. Sin embargo, estamos en un proceso, estamos en un camino donde tenemos que ser intencionales, ¿no? Tenemos que colaborar, o sea, Dios hace su obra, pero nosotros también tenemos que tomar la decisión de que ese carácter de Cristo que Él está formando en nuestras vidas, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Va a ir limpiando nuestras vidas, llevándonos a reflejar su carácter, ¿no? Entonces, hay esperanza. Hay esperanza porque Jesús vive en nosotros y estamos en ese proceso de transformación. Luego dice ese Salmos 16:11, dice, con tu presencia me llenas de alegría, ¿no? Entonces, nuestras emociones van a reaccionar también a la presencia de Dios, ¿no? Dice, me llenas de alegría, ¿no? Y aún cuando pasemos momentos difíciles, ¿no? O sea, aún cuando estemos pasando momentos difíciles, nosotros tenemos gozo en nuestro corazón, ¿no? Podemos sentir gozo aún en medio de la tribulación, porque tenemos la convicción de que Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Que Él está formando su carácter en nuestras vidas y que tenemos que Él tiene cosas grandes para nosotros, ¿no? Y dice también ese Salmos 16:11, estando a tu lado seré siempre dichoso. Entonces, bienestar, ¿no? El bienestar se va a desarrollar en nuestra vida cuando caminamos alineados a la palabra de Dios. Ahora, también tenemos un mundo, ¿no? Que nos ofrece alegría, ¿no? Nos ofrece cosas temporales, ¿no? Nos ofrece alegrías temporales, ¿no? Buscamos a veces llenar nuestro corazón con cosas que no tienen esa capacidad, ¿no? Que son efímeras, ¿no? Por ejemplo, de repente el dinero, ¿no? Si tengo dinero, sería feliz. O de repente, ¿no? Si tengo un esposo, sería feliz. O si tengo un hijo, sería feliz, ¿no? Y pones tu esperanza, tu bienestar, ¿no? De repente en cosas pasajeras, ¿no? Claro que no está mal, ¿no? Querer tener hijos, es muy bueno, ¿no? También es parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, me refiero a poner tu esperanza, o sea, que si tú tienes eso, vas a ser feliz, ¿no? Si ganara $10,000 mensuales, sería feliz, ¿no? Entonces, es algo efímero porque tú puedes conversar con muchas personas que tienen esos ingresos y ya lo han alcanzado, llegan a esa meta de alcanzar, ¿no? De repente una meta económica y llegan y dicen, pero no me siento feliz. ¿Por qué? Porque es algo efímero y es algo que no te llena el corazón. Sin embargo, cuando vivimos, ¿no? Guiados por la palabra de Dios, vivimos bajo la autoridad del gobierno de Dios, vamos a tener un bienestar, ¿no? Se va a desarrollar, vamos a ser dichosos, ¿no? Vamos a tomar decisiones en base a su palabra. El carácter de Cristo se está forjando en nosotros. Ahora, ¿cómo se forma el carácter de Cristo en nuestras vidas, no? También a través de las pruebas. Entonces, Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, tenemos que aprender a ser guiados en medio de la prueba, ¿no? En medio de la prueba uno necesita dirección. ¿Y quién te va a dar esa dirección? Te va a dar la palabra de Dios, ¿no? En medio de una dificultad tú necesitas tomar decisiones. Pero ¿quién te va a dar esa dirección? ¿Quién te va
te va a dar esa lámpara, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a ser guiados en medio de la prueba. Ahora, la aflicción es temporal, ¿no? La aflicción es temporal. Y el bienestar, no estamos hablando del bienestar, ese solamente que Dios nos puede dar, se desarrolla en medio de las pruebas, cuando disciplinamos nuestra vida. Necesitamos disciplinar, necesitamos aprender a vivir bajo la dirección de Dios, ¿no? Para desarrollar ese bienestar que Dios, ¿no? Esa promesa que Dios nos hace, ¿no? Ahora, después de que tú has pasado un proceso en tu vida, no tiene, ahí no terminó, ¿no? Dice, ya aprendí, no tuve una lección, aprendí, maduré, desarrollé carácter, me parezco más a Cristo, he aprendido a perdonar, antes no perdonaba, pero con esta prueba he aprendido a perdonar, he aprendido a ser más misericordioso, pero ahí no termina, porque Dios nos quiere llevar a más, quiere que nosotros podamos compartir este proceso, ¿no? Quiere llevarnos a ser trascendentes porque necesitamos compartir, ¿no? Porque hay más bendición en fuentes que se renuevan, ¿no? Por ejemplo, hay pantanos, ¿no? Que siempre reciben, ¿no? O han recibido, pero no dan, pero aguas cristalinas, ¿no? Son aguas que reciben y dan, ¿no? Entonces, si yo he recibido algo de parte de Dios o he aprendido algo de parte de Dios, yo tengo que compartirlo, ¿no? Entonces, cuando el proceso, ¿no? Cuando estés viviendo, tú por ejemplo estás viviendo un proceso, estás aprendiendo algo, después de que ese proceso se complete, tú tienes que estar dispuesta a compartirlo con alguien, porque tu experiencia, lo que tú has aprendido, va a ser de mucha inspiración para otra persona, ¿no? Que también está creciendo en su fe, ¿no? Que le va a servir de mucho. Entonces, tenemos que compartir esos procesos, ¿no? Que estamos pasando en nuestra vida, y cuando completemos esa prueba, estar con esa disposición, yo tengo que enseñar esto, no lo tengo que dejar en mí, sino lo tengo que compartir con alguien, ¿no? Ahora, hay gente con mucha experiencia, pero no con un legado, ¿no? Porque no lo comparten. O sea, puedo tener muchas experiencias, pero no compartirlo. Entonces, y ahora, has culminado una etapa, te toca desarrollar la siguiente, ¿no? Ya has crecido en algo, Dios te ha enseñado, ha madurado tu vida. Gloria a Dios, y Dios va a continuar ese proceso. Y si has culminado una etapa, Dios te está llamando a ir a la siguiente etapa, ¿no? Ir a lo nuevo. Ahora, alguien que confía en Dios inspira a otros a confiar en Dios, ¿no? Por ejemplo, tengo mis líderes, mis pastores, y ellos me inspiran. O sea, yo veo sus vidas, veo su matrimonio y digo, wow, digo, o sea, cómo ellos han desarrollado esa confianza, esa relación sana, esa relación madura. Entonces, yo veo, por ejemplo, el matrimonio de mis pastores, veo como, o sea, su vida no es perfecta, ¿no? Pero veo, o sea, veo el carácter, ¿no? Veo el trato de él, el trato de ella, ¿no? La confianza, cómo crían a sus hijos. Entonces, eso me inspira. Ahora, para que ellos lleguen a eso, ellos han tenido que pasar un proceso, y de repente ese proceso no ha sido fácil, ¿no? Porque ya tienen muchos años de casados y de repente al inicio no era así, pero ellos han aprendido, ¿no? Se han dejado guiar por la palabra de Dios. Y ahora yo veo el fruto de eso, ¿no? Yo veo el fruto. Veo un matrimonio sólido, veo un matrimonio fundado sobre la roca, veo un matrimonio con principios, veo fidelidad, veo paciencia, veo misericordia, pero yo veo ese fruto, y ese fruto ha sido el resultado de un proceso. Y eso me inspira, ¿no? A mí me inspira, o sea, yo digo, wow, o sea, a mí me gustaría también alcanzar eso en mi vida, ¿no? Entonces, y así en diversas cosas, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, veo personas, ¿no? Que se dedican en el rubro de los negocios, que han desarrollado grandes empresas, pero tienen, ¿no? O sea, son personas íntegras, con carácter, y yo veo eso y digo, wow, o sea, cómo esa persona ha desarrollado, ¿no? Cómo tiene un buen liderazgo, sabe guiar, ¿no? Ha dirigido bien esta empresa, y es algo que te inspira, ¿no? Y tú dices, ¿cómo lo hizo? ¿No? Y cuando converso con ellos, ¿no? O sea, aprendo principios, ¿no? Personas de fe, ¿no? Que aplican principios de la palabra de Dios,
y no ha sido fácil, ¿no? Porque, o sea, si tú conversas con ellos y te van a decir, no, en esta temporada de repente ha sido difícil, ¿no? Hemos pasado una crisis, pero hemos sabido sobreponernos a esta crisis, ¿no? Confiados en la palabra de Dios, ¿no? Hemos rendido nuestro corazón a Dios y tú ves, ¿no? Tú ves eso y dices, wow, dices, ¿no? Y ellos lo comparten contigo, ¿no? Lo comparten esa experiencia, ¿no? También de repente sus malas decisiones, ¿no? De repente en qué se equivocaron, pero cómo Dios fue corrigiendo su vida, cómo Dios los fue abrazando, Dios fue corrigiendo su conducta y cómo ocurrió esa transformación. Y eso te inspira. Por ejemplo, hay reuniones, ¿no? Cuando uno conversa con misioneros y ellos te cuentan sus pasos de fe y cómo Dios los direccionó. Eso te inspira, ¿no? Te inspira. Entonces, nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Lo que Dios nos está enseñando en su palabra, ¿no? También en Mateo 28:20 es un, ¿no? Es una, la palabra de Dios dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enseñar, tenemos que enseñar, ¿no? Si tú conoces el camino, puedes guiar a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un guía y él ya conoce el camino, él ya ha pasado por ahí, ¿no? Y tú de repente no has pasado por ahí, pero hay otro que ya ha pasado por ahí, ¿no? Tu líder de repente ya ha pasado por ahí, ya ha pasado por esa ruta, ¿no? Ya ha pasado por esa dificultad y él ya conoce el camino, Dios ya le ha enseñado, ya ha madurado, ya ha procesado en su vida, ya ha completado esa etapa en su vida. Igual tú, hay cosas que tú ya has completado, ¿no? Que ya has aprendido y eso tú también puedes guiar a otros, ¿no? Puedes ser parte de su crecimiento, ayudarles, ¿no? A crecer, a madurar en su fe. Entonces, somos portadores de esperanza, ¿no? El proceso que Dios está desarrollando en tu vida, el carácter que Él está forjando en tu vida, ¿no? Lo que te ha enseñado acerca del perdón, la sabiduría, la generosidad, ¿no? Todo eso, ¿no? Cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, ¿no? De parecernos a más a Dios, de que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas, ¿no? De reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos, ¿no? Darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. Estamos en ese proceso, ¿no? Tenemos que tener, ¿no? Esa visión de hacer todo para la gloria de Dios y parecernos a Cristo, ¿no? Como hijos de Dios. Ahora, nosotros tenemos futuro, ¿no? Tenemos esperanza. Y va a haber mejores días porque Cristo vive en nosotros, ¿no? Tú vas a ser transformado, ¿no? Estás siendo transformado, ¿no? Quizás hay cosas en tu vida que dices, ay, pero todavía tengo estos sentimientos y todavía lucho con esto. Sí, pero estás en el proceso. Estás en el proceso de parecerte más a Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que esforzarnos, ¿no? Por mostrar el carácter de Cristo, ¿no? ¿No? Y tenemos que reflejar, ¿no? Y cooperar, como les dije, ¿no? Cooperar en este proceso y compartirlo, ¿no? Y compartirlo. Y tú, por ejemplo, a los demás, o sea, por ejemplo, mi perspectiva está cambiando, ¿no? Porque yo sé que las personas, todas las personas tenemos experiencias de vida, ¿no? Y sus vidas nos pueden inspirar, ¿no? Entonces, yo estoy siendo retada, porque a veces, la verdad es que yo a veces no tenía una muy buena actitud por ese tema, a veces de la política, por ejemplo, acá en Perú, que estamos viviendo una crisis política, y de repente amigos, ¿no? Yo tengo una posición y otros tienen otras posiciones y yo decía, ay, pero ¿cómo puede pensar así? Y la verdad es que, o sea, no estaba teniendo una muy buena actitud, ¿no? Y decía, ah, pero tal persona y todavía es abogado y piensa así y los derechos y los derechos y la constitución, yo decía pues así, ¿no? Y como que mi corazón se estaba dividiendo, ¿no?
no estaba viendo en esas personas la imagen de Dios, ¿no? Que han sido creados a la imagen de Dios. Y de repente, ¿no? O sea, hay cosas en su vida que no están bien, no están correctas, pero sé que Dios quiere, ¿no? Iniciar ese proceso en su vida, ¿no? Quiere iniciar un cambio, una transformación en su vida, ¿no? Y también hay cosas que están en el proceso y Dios está transformando, Dios está puliendo su vida, ¿no? Pero mi perspectiva como que con todo este tema de la política que en Perú, que estamos viviendo una crisis, no fue muy buena, ¿no? Pero Dios, o sea, este tiempo me está enseñando a que yo debo mirar a las personas que son portadores de la imagen de Dios, ¿no? Y, y cómo yo las veo, ¿no? Porque como las veo, yo las voy a tratar, ¿no? Entonces, y también compartir, ¿no? Que no quedarme, ¿no? Con esas enseñanzas que Dios me ha enseñado, sino compartirlo con otros, ¿no? Y también aprender de otros, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que muchas personas ya han tenido procesos con Dios y sé que ellos tienen algo muy valioso para que yo pueda aprender, porque ellos ya han pasado por el camino. Entonces, te animo, ¿no? Te animo a que tú dejes, ¿no? O sea, seas, como hablamos, ¿no? Siempre hablamos de la palabra ser intencional, ¿no? Tenemos que ser intencionales porque yo puedo querer, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, deseo, pero el deseo es solamente un deseo, ¿no? Pero el hacer, ya cuando tú haces, ocurre la transformación, ¿no? Entonces, yo puedo querer muchas cosas, pero necesito tomar acción. Entonces, tenemos que ser intencionales, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros como cristianos, si bien somos hijos de Dios, ¿no? Hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, vivimos una vida de fe, ¿no? Y la salvación es por gracia. Sin embargo, a veces también nosotros podemos ver que a veces nosotros mismos no reflejamos el carácter de Cristo en determinadas áreas de nuestra vida, ¿no? Claro, somos hijos de Dios, pero tenemos que ser intencionales en que se refleje la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque te imaginas tú en tu familia reflejando la gloria de Dios. O sea, te imaginas, o sea, vivir guiado bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios, y cómo eso va a traer un impacto en tu familia, ¿no? Porque de repente si antes tenías una actitud negativa o no perdonabas fácilmente las ofensas, ¿no? Como ahora reflejas el carácter de Cristo, eres una persona que, ¿no? Que perdona las ofensas. Entonces, va a traer una transformación, ¿no? Y ese proceso, alguien en tu familia, no ese proceso que tú estás viviendo, alguien cercano a ti, alguien que está a tu alrededor, lo necesita, ¿no? Lo necesita y tu vida va a inspirar a otros, ¿no? Tu vida va a inspirar a otros. Entonces, y también tienes líderes, ¿no? Tienes gente que está a tu alrededor, familia, que también va a inspirar tu vida, que ya ha pasado por ese camino que tú no has pasado. Y ellos tienen algo muy valioso que enseñarte y lecciones de vida, ¿no? Muy importantes para que tú puedas crecer en tu relación con Dios. Entonces, valorémonos entre nosotros, porque cada uno, ¿no? Dios nos ha creado a su imagen, ¿no? Y vividos tomando decisiones bajo la palabra de Dios, vamos a aportar mucho valor a las personas y vamos a ser parte de ese crecimiento que Dios está forjando en cada uno de nosotros. Que tengan un muy bonito día. Gracias por poder escuchar, ¿no? Este mensaje.